Listo. A ver, muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Sí, señoritos. A ver, compañeros, les doy entonces a todos la bienvenida a este nuevo encuentro sincrónico, luego de ya varios días de no vernos. A ver, muchachos, ¿se vieron los videos que están cargados en plataforma? ¿Vieron el video de la última clase? Sí, profe. Perfecto. Listo. Entonces, compañeros, hoy vamos a concluir con la temática que iniciamos en el encuentro sincrónico anterior, donde comenzamos a hablar acerca de los tipos de presupuestos de acuerdo a diferentes perspectivas. Hoy también es importante que estemos muy pendientes porque vamos a realizar la distribución de los temas para las exposiciones que van a iniciar la semana entrante. Hoy vamos a dar clase, vamos a ver parte teórica, mañana también vamos a ver parte teórica, mañana nos vamos a conectar, teniendo en cuenta durante el transcurso de esta semana no habíamos podido vernos y yo estaré grabando una tercera y última clase el día sábado y ese día voy a cargar ese video a la plataforma tratando un tema relacionado con el presupuesto de ventas, un tema muy importante que se llama punto de equilibrio y que vamos a partir de allí para la realización del taller de la próxima semana. Asimismo, hoy en el desarrollo de la temática, pues del transcurso de la clase y de la temática prevista para el día de hoy, vamos a mencionar ciertos tipos de presupuesto y vamos a distribuir los temas que se van a tratar en las exposiciones que se van a llevar a cabo, si Dios permite, a partir del miércoles o martes de la semana entrante, dependiendo como yo vea que avancemos en la temática. Entonces, compañeros, antes de iniciar, quiero saber si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud con relación al tema que vimos la clase pasada, con respecto al video que yo cargué a la plataforma. Si de pronto hay algo que no les haya quedado del todo claro y que yo pueda resolver aquí antes de iniciar la clase. Si no hay dudas y todo está claro, entonces vamos a continuar con la temática. A ver, recordemos un poquito de lo que se estaba hablando la clase anterior. Recordemos que iniciamos hablando de un tema muy importante que se llama tipos de presupuestos. Hay diferentes tipos de presupuestos dependiendo del área que los elabore y el área que los ejecute. Entonces hay diferentes perspectivas para analizar los presupuestos que se pueden llevar a cabo dentro de una organización. La clase anterior mencionábamos que la primera perspectiva a través de la cual vamos a analizar esos tipos de presupuesto es de acuerdo a la flexibilidad. Flexibilidad. Mencionábamos que de acuerdo a la flexibilidad en cuanto a la ejecución de los presupuestos, estos se dividen en dos. Uno de ellos que hace referencia a los presupuestos rígidos y otros que hacen referencia a los presupuestos flexibles. Recordemos que cuando hablábamos de los presupuestos rígidos, hacíamos referencia a todos aquellos presupuestos que se elaboran y que no permiten cambios, que no permiten modificaciones. Entonces, básicamente lo que hacemos es la realidad, la amoldamos, la acomodamos conforme nos diga el papel. Llevamos lo que está estipulado en el papel y lo que ha sido aprobado en el papel a través del presupuesto, lo llevamos a la realidad. Decíamos que habían unos pros y unos contras con respecto a un presupuesto rígido. Un aspecto a favor con relación a este tipo de presupuestos
es que al no estar cambiando el rumbo de lo que ya está planeado, nos estamos garantizando, por así decirlo, el éxito en la consecución de los objetivos. Ahora vamos entonces a lo contrario. Hablamos de presupuestos flexibles. Son aquellos que, si bien ya hay un plan estructurado, si bien ya tenemos un documento que nos determina cómo actuar y nos va guiando en ese camino sobre cómo realizar las actividades durante un periodo establecido, el presupuesto que se realiza en el marco de lo flexible permite cambios, permite modificaciones conforme la realidad nos va mostrando la consecución de los hechos. Es decir, conforme nosotros vamos avanzando en la realidad económica de la empresa, este tipo de presupuesto se va adaptando a la realidad. Entonces vemos que no llevamos el papel a la realidad, sino al revés. Vamos amoldando el papel, vamos amoldando lo planeado conforme la realidad se va presentando, conforme los hechos se van presentando en la empresa. Y los pros y los contras de este tipo de presupuestos entonces es lo contrario. Al ser flexible y al permitir cambios, si no se tiene un control sobre esos cambios que se autorizan y sobre los que no se autorizan, es probable que llegue un momento en el que hemos cambiado tanto lo que se planeó en el presupuesto que podemos poner en riesgo el alcance o la consecución de los objetivos de la empresa. Puede que al final del periodo, como hemos cambiado tanto lo planeado, puede que no logremos con éxito alcanzar el cumplimiento de las diferentes metas u objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, no es muy bueno ser tan amplio y tan permisivo con respecto a la flexibilidad en lo que ya está planeado. Porque si ya se planeó, si ya se presupuestó, si ya se contempló en el marco de un proyecto, el ideal es que se cumpla, ¿no? Y que simplemente se puedan presentar cambios en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario hacerlo. Importante, cuando nosotros hablamos del presupuesto, muchachos, estructurar el presupuesto. Más adelante lo vamos a profundizar desde la práctica, pero en términos generales, cuando hablamos de proyectar un presupuesto o elaborar un presupuesto, hacemos referencia a la proyección de cifras. Es decir, nosotros vamos a pronosticar cómo nos queremos ver en el futuro. Vamos a colocarnos una meta que generalmente se extiende a un año, sobre cómo queremos vernos, qué queremos alcanzar. Y obviamente para poder alcanzar esa meta y ese objetivo debemos realizar una serie de actividades. Entonces, en el marco del presupuesto lo que hacemos es determinar cuáles son esas actividades que nosotros vamos a llevar a cabo, que nosotros tenemos que ejecutar para poder alcanzar esa meta, para poder alcanzar ese objetivo. Y le damos una dimensión económica a esas actividades. Por ejemplo, Censa. Supóngase que Censa se traza como objetivo para el año entrante, para el 2023, o inclusive se traza como objetivo para este segundo semestre del año, duplicar los ingresos por matrículas en el programa de asistente administrativo. Esa es una meta y ese es un objetivo. Pero para nosotros poder llegar a alcanzar esa meta y ese objetivo, es necesario llevar a cabo una serie de actividades. Entonces comenzamos a planear. Bueno, para poder alcanzar esa meta es importante primero hacer una campaña publicitaria. Entonces Censa comienza a determinar qué tipo de campaña publicitaria va a hacer. Manda a hacer flyers, le paga a influenciadores para que muestren a Censa en sus redes sociales, coge un carro, lo alquila, le pone una valla de Censa y va a los barrios a promocionar los programas que se manejan. Fíjense que todas esas son actividades que Censa comienza a planear para poder alcanzar esa meta o ese objetivo que se ha trazado para un periodo específico. Y fíjense, muchachos, que esas actividades que hay que desarrollar para poder alcanzar ese objetivo no son gratis. Es decir,
para nosotros poder llevar a cabo la consecución de esas metas, tenemos que realizar una serie de actividades, de tareas, pero esas tareas tienen o implican un costo económico que nosotros vamos a dimensionar, que nosotros vamos a calcular. Entonces comenzamos a planear no solamente lo que vamos a hacer, sino cuánto nos vamos a gastar en términos económicos en esas actividades que queremos desarrollar. Y una vez realizado todo ese análisis y esa relación que existe entre las actividades que vamos a desarrollar y lo que nos cuesta llevarlas a cabo para poder alcanzar esas metas y objetivos, finalmente, al final de todo ese proceso de planeación, entonces finalmente se expide un documento, presupuesto, vigencia 2023, y se le coloca el encabezado, el nombre de la empresa con el NID y la información de la empresa. Y finalmente se despliega un documento grande donde usted va a encontrar un listado de rubros, un listado de descripciones con respecto a todas esas actividades que usted va a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, usted tiene un rubro que se llama publicidad. Esto se llama rubros. Usted tiene un rubro que se llama publicidad. Usted tiene otro rubro porque entonces para promocionar los programas de Censa no solamente hay que hacer publicidad, sino que también hay que gastar en papelería porque hay que hacer una serie de afiches, de vallas, etcétera, que implican compra de materiales de papelería. Entonces usted también tendrá un rubro que se llama papelería. Pero para poder... Señor, disculpe. Sí, dime Tania, te escucho. Lo que pasa es que una compañera no ha podido entrar a la clase, le está dando en el link y le aparece como error que no puede ingresar. De pronto está tomando el link que no es. Dile que cierre, Yo se lo voy a reenviar y le sale lo mismo. Dile que cierre la ventana, que cierre el Google, que cierre todas las ventanas y que vuelva a ingresar a ver qué le sale y si le permite. Entonces, compañeros, ustedes al final van a tener un documento con un listado grandísimo y una serie de rubros, como por ejemplo publicidad, como por ejemplo papelería, como por ejemplo para llevar a cabo, si se duplican los estudiantes de asistente administrativo, también habrá que duplicar, por ejemplo, la planta de personal docente. Entonces también tendremos que contemplar otro rubro que se llame honorarios. También tendremos que contemplar el rubro de servicios públicos, porque para poder prestar el servicio educativo en Censa, por ejemplo, si son presenciales, necesitamos pagar luz, necesitamos pagar agua, necesitamos pagar una serie de servicios públicos. Entonces, supongamos que tenemos todo el listado de aquellos rubros o de aquellas actividades que se requieren para poder alcanzar esas metas y objetivos. Ahora, ese presupuesto no solamente contempla el listado de actividades, sino también contempla la dimensión económica que adquieren esas actividades. Sí, Tania, cuéntame, ¿pudo ingresar? No, profe, no me ha dicho nada todavía. Ah, bueno, vale. Entonces, rubros, y también contempla el presupuesto aprobado, monto aprobado en ese presupuesto. Entonces, supóngase que luego de hacer la planeación y de determinar qué actividades vamos a llevar a cabo, supóngase que se determinó que para el rubro de presupuesto va a haber una asignación de 50 millones de pesos para todo el año 2023. Que en papelería habrá una asignación de 20 millones de pesos para todo el año 2023, para poder comprar todas aquellas resmas de papel, todos aquellos lapiceros, lápices que necesita la parte administrativa y docente para poder desarrollar su actividad. Honorarios, supóngase que habrán contemplado 70 millones de pesos por honorarios. Servicios públicos, supóngase que le aprobaron 30 millones de pesos. Es decir, estos son los valores con los que usted como administrador financiero dispone y cuenta
para poder llevar a cabo todas aquellas actividades que usted necesita realizar durante el transcurso de todo un año para poder al final del periodo alcanzar las metas y objetivos que los gerentes se han propuesto, se han establecido. Este es el presupuesto, determinar cuáles actividades se van a llevar a cabo y cuál es la dimensión económica que esas actividades adquieren. Ahora, cuando nosotros hablamos en el marco del presupuesto rígido o flexible, encontramos que en el marco de un presupuesto rígido, si ya este es el presupuesto que se aprobó por la gerencia, porque luego de todo un proceso de planeación que yo les voy a explicar más adelante, usted llega a esto. Si estos fueron los montos que ya están aprobados por la gerencia, en el marco del presupuesto rígido, usted no puede hacer ningún tipo de modificaciones. Es decir, estos son los valores, usted como administrador tiene que programarse para trabajar durante todo el año respecto o en torno de esos valores. No puede haber cambio, no puede haber modificación. Ay, es que de pronto por allá en noviembre, en el rubro de publicidad, ya usted se consumió los 50 millones, no le queda nada y necesita mandar a hacer unos flyers. Nada que hacer. Ya no hay plata para flyers, ya tiene que dejarlo para la próxima vigencia porque en ese periodo la plata no le alcanzó. Y como el presupuesto es rígido, no permite cambios, no permite modificaciones. ¿Qué sucede en el marco de este presupuesto cuando hablamos de la parte flexible? De que usted lo que estructuró es un presupuesto que sí permite, que sí acepta cambios. Entonces supóngase que es noviembre del 2022 y ya usted en el rubro de publicidad tiene cero, ya esos 50 millones de pesos se los ha consumido, ya no tiene más dinero para ese rubro. Pero usted necesita comprar unos flyers, usted necesita mandar a hacer unas tarjetas publicitarias para darle promoción a un evento que va a realizar en la empresa o a una actividad que va a desempeñar y que va a llevar a cabo. En el marco del presupuesto flexible, como sí acepta cambios, entonces existen diferentes ajustes que usted puede llevar a cabo, como por ejemplo un traslado presupuestal. ¿En qué consiste un traslado presupuestal? Hombre, que si tal vez usted en este rubro tiene cero, ya usted consulta el presupuesto y es noviembre, ya usted está en noviembre del año 2023, por ejemplo, y ya esto se lo gastó todito, ya no tiene ni un peso. Pero usted observa, por ejemplo, que en el rubro de honorarios le habían asignado 70, se ha gastado 50, le queda como saldo disponible 20 millones de pesos. Y ya usted en noviembre, finalizando prácticamente semestre, usted analiza y se da cuenta que esos 20 millones no se los va a alcanzar a consumir en todo ese periodo que le resta, porque ya de pronto es finales de noviembre y ya lo que resta es un solo periodo académico. Entonces usted analiza que supo optimizar los recursos y que de los 70 que le habían asignado se gastó nada más 50 y le quedan disponible 20. Y que de esos 20 usted nada más se va a consumir 10 millones de pesos. Los otros 10 millones de pesos le van a quedar allí disponibles sin utilizar. En el marco de un presupuesto flexible, ¿qué ajuste puede hacer usted? Un traslado presupuestal, donde usted, por ejemplo, saque, le quite al rubro de papelería 10 millones de pesos, le resta, le quita 10 millones de pesos al rubro de papelería y se los adiciona o se los suma al rubro de papelería o al rubro de honorarios. Y se los suma, se los adiciona al rubro de publicidad. Entonces mire que, por ejemplo, en el marco de un presupuesto flexible, usted puede analizar este tipo de situaciones y tomar la decisión de aprobar este tipo de cambios, este tipo de modificaciones. Ahora, no solamente puede hacer traslados presupuestales, sino que también puede solicitar una adición presupuestal. ¿Por qué no es recomendable la adición? Porque la adición compromete la utilidad de la empresa. Si
si usted en determinado momento llegase a autorizar una adición presupuestal, es decir, se le acabó el presupuesto, se le acabó el dinero en el rubro de publicidad y en todos los demás rubros tampoco tiene disponibilidad, es decir, de ninguno puede sacar plata, a ninguno le puede quitar ningún tipo de monto. Entonces, en ese sentido, en caso extremo de pronto de que se necesite con urgencia hacer ese gasto, usted puede autorizar una adición, un aumento en el presupuesto, donde le aprueben la adición de 10, 5, 20 millones de pesos al rubro donde usted lo necesita. ¿Cuál es el problema o qué es lo delicado de que usted autorice adiciones presupuestales? Que mire, usted en el marco del presupuesto ingresos, proyecta ingresos, usted proyecta gastos y usted proyecta costos. En el marco del presupuesto usted proyecta futuros cifras. ¿Cuánto va a recibir por ingresos? ¿Cuánto se va a gastar cuánto va a invertir en gastos y cuánto va a invertir en costos? Ingresos menos gastos menos costos le va a dar como resultado la utilidad del periodo. Entonces usted se determina que su utilidad van a ser, por ejemplo, 100 millones de pesos. Usted en el marco del presupuesto proyecta que sus ingresos van a ser, por ejemplo, 500 millones de pesos. Usted proyecta que se va a gastar o que va a invertir en gastos, póngale que 200, no, póngale 100 millones de pesos en gastos. Y tenemos en costos, póngale unos 300 millones de pesos en costos. Ingresos menos gastos menos costos es igual a su utilidad. 500 millones menos 100 millones menos 300 millones le queda una utilidad de 100 millones. Supóngase que eso es lo que usted se proyectó percibir en la vigencia siguiente, en el periodo siguiente. ¿Qué sucede si usted hace traslados? Mire que si usted autoriza traslados presupuestales, ni su gasto ni su costo se altera, porque usted lo que está haciendo es quitarle a un rubro para asignárselo a otro. Entonces, el total de sus gastos sigue siendo igual. Usted no va a alterar el total ni de sus gastos ni de sus costos, porque lo que usted hace es que le quita a uno para entregarle a otro. Eso es un traslado presupuestal. Mire que el traslado presupuestal no es tan grave porque usted no está alterando su utilidad. Usted sigue teniendo como meta una utilidad de 100 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa si usted no trabaja con base en traslados, sino con base en adiciones presupuestales? Si usted autoriza la adición, por ejemplo, de 10 millones de pesos en el rubro de publicidad, sus gastos ya no van a ser de 100 millones, sino que sus gastos van a aumentar. Entonces ya no son de 100 millones, van a ser de 110 millones de pesos. Porque usted autorizó, usted aprobó una adición al presupuesto. Entonces sus gastos ya no van a ser de 100 millones como estaban previstos, sino que van a tener un aumento a 110 millones. ¿Qué sucede con esta ecuación? Bajo esta nueva circunstancia, que 500 millones menos 110 millones menos 300 millones de pesos no le van a dar 100 millones, sino que el resultado le va a dar 90 millones. Quiere decir entonces que usted sí ha cambiado, sí ha sacrificado una parte de su utilidad. O sea que de entrada, al usted estar autorizando adiciones presupuestales, de entrada ya su objetivo de cumplir con una utilidad de 100 millones de pesos se perdió. Es decir, ya no lo alcanzó, ya no lo logró. Entonces fíjese que tomar decisiones con respecto a adiciones presupuestales es un poquito delicado porque dependiendo de los sucesos puede que altere la utilidad. Y al alterar la utilidad del periodo, usted básicamente no está cumpliendo con los objetivos o metas que se ha propuesto. Ahora, ¿de qué depende autorizar o no un traslado o una adición? A ver, si el traslado se solicita
en el marco de pronto de que se realizó una errada planeación del presupuesto, de pronto se le asignó muy poquito al rubro de publicidad, usted podría contemplar hacer el traslado presupuestal. Si de pronto el traslado presupuestal se realiza en el marco de que quizás no hubo una adecuada planeación o que de pronto el responsable de llevar a cabo esa ejecución del presupuesto, no sé si se acuerdan la primera clase, cuando nosotros hablábamos de que la secretaria con el tema del lapicero, que le habían dado una asignación de recursos para que ella los administrara de manera eficiente y ella no fue consciente de su labor, de su papel y comenzó a derrochar o a malgastar recursos. Si de pronto la necesidad de realizar un traslado presupuestal radica en el hecho de que hubo una mala administración de los recursos, de que no hubo un óptimo aprovechamiento de los mismos, de que tal vez hubo un derroche en cuanto a los gastos de papelería, en cuanto a los gastos de publicidad, si esa es la razón por la que se solicita por parte de una unidad un traslado presupuestal, usted como administrador financiero está en todo su derecho de negar esa solicitud. Es decir, en sus manos está negar una solicitud de autorizar un traslado presupuestal si en el marco del análisis de la circunstancia o situación usted identifica que no es que de pronto se haya desfasado o se haya presentado un error en la elaboración del presupuesto, sino que más bien la razón radica en que hubo una mala administración de los recursos por parte del responsable del área encargada, usted pudiese negar esa solicitud. Y no sé, usted trate de solucionar con lo que ya tiene porque no se le va a autorizar ningún monto adicional. O en su defecto, si de pronto es supremamente importante, necesario y urgente llevar a cabo esa actividad, usted pudiese autorizar el traslado y pasarle un memorando, por ejemplo, a esa persona o tomar ciertos correctivos a nivel de nómina hacia esa persona por no haber hecho un uso adecuado y eficiente de los recursos que se le confiaron. Ahora, en el marco de las adiciones, ¿cuándo pudiese usted autorizar una adición presupuestal? Cuando también han aumentado los ingresos. Es decir, si de pronto usted se proyectó percibir unos ingresos de 500 millones de pesos y tal vez su meta fue superada y no recibió 500 millones, sino que ha recibido 700 millones de pesos, obviamente al presentarse un incremento de los ingresos, en consecuencia es probable que se presente un incremento o una adición en cuanto a los gastos y los costos necesarios para poder percibir esos ingresos. Entonces, si de pronto la solicitud que le hace un responsable de área con respecto a autorizar una adición presupuestal y cuando usted analiza el caso o analiza la situación, se da cuenta que esa solicitud se da pero en el marco de que esa unidad ha duplicado las ventas que estaban previstas, obviamente que usted podrá autorizar esa adición presupuestal porque no se va a ver alterada su utilidad, porque la razón no fue un mal uso de los recursos, un derroche de los recursos. La razón de peso se sustenta en que las ventas aumentaron. Y si las ventas aumentan, por consiguiente van a aumentar una serie de gastos y una serie de costos que tienen relación directa con la generación del ingreso. ¿Claros hasta allí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Al momento todo bien, profe, he entendido muy bien, gracias. Perfecto, entonces vamos en sintonía. Ahora, en la clase anterior yo les mencionaba que el ser humano normalmente es muy bueno, pero para lo malo. Es muy bueno, pero para generar ciertas malas prácticas, que ustedes como administradores financieros es importante que logren identificarlas para poder combatirlas, para poder contrarrestarlas cuando ustedes estén a cargo de la dirección de la empresa. Fíjese lo que en algún momento me pasó con respecto a una entidad
pública, porque normalmente este tipo de malas prácticas y malas conductas se logran visualizar constantemente en el sector público, que hoy en día está tan altamente afectado con todo este tema de la corrupción. Casi que ninguna entidad del Estado, casi que ninguna entidad pública logra ser transparente y eficiente en cuanto a la administración de los recursos, sino que la mayoría tiene sus problemas graves de corrupción. Generalmente, muchachos, en el sector público, que eso lo vamos a profundizar más adelante, las entidades que forman parte del Estado, las entidades que forman parte del sector público, es decir, que trabajan con los recursos que provienen del pago de los impuestos, normalmente estas empresas, el 95% de ellas, trabaja con base en presupuestos rígidos, es decir, presupuestos que no admiten cambios. Y mire cómo llega el nivel de corrupción a este tipo de entidades. Fíjese lo que en determinado momento sucedió con un caso de estudio que estábamos analizando en una Contraloría Municipal. La Contraloría tenía su asignación presupuestal y como ellos trabajan con base en presupuestos rígidos, ellos no tienen posibilidad de hacer ningún tipo de ajuste, llámese traslado o llámese adición. En ese presupuesto de esa Contraloría, no voy a mencionar cuál o de cuál municipio, había un rubro que se llamaba celebraciones o actividad social se llamaba. Había un rubro que se llamaba actividad social. Esa actividad social tenía una asignación presupuestal que fue la que se aprobó en el marco del presupuesto. En ese rubro, o en qué consistía ese rubro, se llamaba actividad social y cultural, algo así. Ese rubro estaba destinado ¿a qué? A realizar diferentes actividades de beneficio a los empleados. Entonces, por ejemplo, de ahí, de esa asignación presupuestal, era que salía el dinero, por ejemplo, para que el Día de la Madre, a las que fuesen madres allí en esa entidad del Estado, se pudiese comprar una flor y un chocolate y darles un detalle, tener un presente con ellas en el mes de las madres. O de ahí de ese dinero salía la plata para celebrar, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad. De allí de esos recursos salía el dinero para hacer campañas de prevención en cuanto a salud, es decir, esa entidad del Estado por obligatoriedad tenía que brindarle ciertas capacitaciones a sus empleados. Y así sucesivamente, es decir, era un rubro destinado a diferentes tipos de celebraciones y conmemoraciones que la entidad realizaba durante el transcurso del año en algunas fechas importantes para la empresa. Fíjense que en ese rubro también estaba prevista la fiesta de fin de año. Mire que normalmente, tanto en empresas públicas como en empresas privadas, se identifica que como beneficio a los trabajadores, en el marco del presupuesto se proyecta un rubro para hacer una fiesta o una integración de fin de año, donde a los trabajadores se les dé la oportunidad de compartir en un ambiente no laboral con sus compañeros de trabajo. Entonces, normalmente es un rubro que es muy común verlo tanto en empresas públicas como en empresas privadas. En esa entidad del Estado, en ese rubro de actividad social y cultural, era donde estaba prevista la fiesta de fin de año. Total, muchachos, que había llegado diciembre, había llegado el mes de diciembre y había llegado la fecha en la que los empleados querían celebrar, querían hacer su integración. Pero cuando realizaron la cotización, ¿cómo le parece que ellos, cuando en el marco de revisar si tenían o no disponibilidad presupuestal para llevar a cabo esa actividad, ya ellos no tenían presupuesto en ese rubro? Es decir, esa entidad durante el transcurso de todo el año se la había pasado de celebración en celebración, de tal forma que no hubo planeación, y cuando llegó diciembre, entonces ya el rubro de actividad social y cultural no tenía la disponibilidad necesaria para poder realizar la fiesta de fin de año.
Como el presupuesto es rígido, muchachos, entonces ¿cuál debió ser o cuál debía ser el correcto actuar? ¿Cuál tenía que ser el deber ser en ese sentido? Si no hay plata para fiesta de fin de año, simplemente no se realiza la fiesta de fin de año. Si en el marco del presupuesto ya no hay disponibilidad para realizar una integración, la decisión tendría que ser muy clara y es que no se puede llevar a cabo la integración, porque desde principio de año se asignaron unos recursos, ya queda en cabeza del líder de la empresa, en ese sentido el jefe de gestión humana, que era el que manejaba esa parte. Ya queda en cabeza del jefe de gestión humana hacer una óptima y una adecuada administración de esos recursos. Entonces, si él de pronto veía que se estaba consumiendo de manera excesiva el presupuesto asignado a ese rubro, debió controlarlo con anticipación y debió prever que para fin de año había que guardar unos recursos, había que conservar unos recursos para poder realizar la integración pertinente. Entonces, fíjense que en el marco del deber ser, la decisión debía ser clara. No hay recursos para llevar a cabo la fiesta de fin de año, simplemente no se realiza, ¿verdad? Eso debiese ser lo más sensato en el marco del presupuesto rígido. Ahora, fíjese qué hicieron en esa empresa cuando nosotros estábamos haciendo el análisis y la auditoría. ¿Cómo le parece que, como en ese rubro no había disponibilidad presupuestal, comenzaron a revisar si en otros rubros de la empresa de pronto había disponibilidad presupuestal para poder hacer uso de esos recursos? Pero no en el marco de lo legal, sino en el marco de lo ilegal. Al ser un presupuesto rígido, como no permite cambios, no podían solicitar un traslado presupuestal. Entonces, mire lo que hicieron. Ellos analizaron y tenían disponibilidad en un rubro que se llama honorarios. ¿En qué consisten los honorarios? Por ejemplo, el pago que me realizan a mí como docente. Censa a mí me contrata para que yo le preste un servicio. ¿Cuál es el servicio? Realizar estas conferencias, ¿verdad? Llevar a cabo, guiarlos como tutora mes por mes en cada módulo que me asignen. Esa es mi labor. Y a mí Censa, por esa labor que yo desempeño o ejecuto, me paga a mí unos honorarios. ¿Por qué se llama honorarios y no sueldo? Porque cuando hablamos de sueldo, no sé si ya ustedes vieron nómina, hacemos referencia a que yo soy empleada de Censa, a que yo formo parte de la planta de personal de Censa, que existe una relación de trabajo entre Censa y yo. Cuando no existe relación de trabajo, sino que, por ejemplo, se contrata a una persona, a un tutor, a un docente, que no es empleado, es decir, no debe cumplir un horario, no debe portar un uniforme, sino que por el contrario se contrata un tutor, pero ese tutor maneja sus horarios, ese tutor no tiene que ir a Censa, es decir, no existe una relación de trabajo, no existe una relación empleado-trabajador con Censa, sino que se contrata pero de manera externa para que me preste el servicio en las condiciones que esa persona pueda llevar a cabo y pueda desempeñar ese servicio. Fíjense que ese pago no se llama salario, ese pago se llama honorarios. Se llama salario cuando existe un vínculo laboral con la empresa. Cuando no existe vínculo laboral, sino que es por prestación de servicios, ese pago que le realizan a esa persona no se llama sueldo, se llama honorarios. Y esa persona no se llama empleada, se llama contratista, ¿vale? Entonces, a eso hacemos referencia con el rubro de honorarios. ¿Cómo le parece entonces que esa entidad pública tenía disponibilidad en el rubro de honorarios? Y lo que hizo fue lo siguiente. Llamaron a contratar a un conferencista para que el conferencista fuese y les dictara una charla, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente contrataron a un tercero externo, a la empresa, a un tercero externo, a un contratista, para que fuese un sábado a dictar una conferencia
justamente sobre presupuesto. Pero entonces, ¿cuál era la idea, muchachos? Y mire cómo llega el nivel de corrupción a este tipo de entidades públicas. La intención era que esa persona, ese contratista, fuese un sábado a las 2 de la tarde a un restaurante X, que no le voy a mencionar cuál es. La intención era que ese conferencista fuese un sábado a las 2 de la tarde a un importante restaurante de aquí de la ciudad de Montería, supuestamente a dictar la capacitación. Pero entonces esa persona iba a llegar al lugar, se iban a tomar unas fotos como si se estuviese llevando a cabo una capacitación, y luego de las fotos, ¿cómo le parece que iniciaba la fiesta? Iniciaba la integración. Entonces realmente no se iba a llevar a cabo la conferencia, sino que se iba a llevar a cabo la fiesta. ¿Qué se iba a hacer? Con las fotografías de que supuestamente, aparentemente se iba a desempeñar la integración, a ese conferencista le iban a hacer el pago de los 50 millones de pesos. Es decir, ese conferencista firmó un contrato por 50 millones de pesos con esa entidad para ir a dictar una capacitación supuestamente en presupuesto que iba a durar 4 horitas. Iba a ser de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y por esa bobada ese hombre se iba a ganar 50 millones de pesos. Pero ¿cuál era la intención? Consignarle a él la plata, y en el presupuesto no se iba a ejecutar por actividad cultural, sino que se iba a ejecutar ¿por dónde? Por honorarios, que era el rubro que sí tenía disponibilidad presupuestal. Esa entidad le efectuaba el pago al conferencista, el conferencista se quedaba con 5 millones de pesos, que eran realmente sus honorarios, y los 45 millones restantes tenía que irlos a pagar al restaurante que se prestó para llevar a cabo la integración sin el pago anticipado. O sea, el que le iba a pagar al restaurante era el contratista. Fíjese entonces, muchachos, el nivel de corrupción que podemos llegar a encontrar y la mala práctica que podemos llevar a identificar en esas empresas donde se opera con un presupuesto rígido, que entonces camuflan las ejecuciones, y como no se pueden hacer traslados entre los rubros, lo que hacen es que de manera ficticia ejecutan contratos bajo un rubro que en el trasfondo de la transacción corresponden a otra cosa diferente. Claros con el ejemplo, sí logramos comprender la mala práctica y lo que quisieron hacer en esa entidad del Estado. Sí, señor. Entonces fíjese que son malas prácticas que usted tiene que ir identificando con base en su experiencia de trabajo, con base en los papeles y en las evidencias que le entregan como soporte o sustento en el marco de la ejecución presupuestal. Son prácticas que usted tiene que aprender a identificar para poder combatir. Obviamente eso es un caso de tergiversación de recursos grave. A esa entidad se le inició con un proceso de investigación, pero fíjese entonces cómo llega el grado de inteligencia, de maldad, pero, o sea, de astucia de algunos empleados, pero para lo malo. Entonces, esos son los sucesos que nosotros como administradores financieros tenemos que tratar de identificar y pulirnos en ese sentido, de tal manera que el presupuesto nos pueda servir como herramienta para cumplir metas y objetivos, y no haya posibilidad de tergiversar recursos y de apropiarnos de lo ajeno. Entonces, compañeros, eso en primera instancia, es decir, esta es la clasificación de los presupuestos que usted puede encontrar con base en su flexibilidad. Ahora vamos a estudiar entonces cómo se segregan, qué tipos de presupuestos hay, pero con base en una perspectiva de acuerdo al tiempo de ejecución de esos presupuestos. Entonces, desde una perspectiva ya no de flexibilidad, sino del tiempo de ejecución, los presupuestos se clasifican en
2 puntos. A ver, ya no con base en su flexibilidad, sino con base en el tiempo de ejecución. Segunda perspectiva, ejecución. Con base en el presupuesto, con base en el tiempo en el que se proyecta ejecutar cada presupuesto, estos se dividen en, primero, presupuestos a largo plazo. Cuando hablamos de un presupuesto a largo plazo, hacemos referencia de aquel presupuesto que se elabora, que se estructura para ser ejecutado en el marco de un periodo superior a 3 años, pero de máximo 5 años. Entonces, cuando hablamos de los presupuestos, según el tiempo de ejecución, encontramos que el primero de ellos se llama presupuestos a largo plazo. Los presupuestos a largo plazo son aquellos que se elaboran, que se estructuran con base en una ejecución esperada superior a los 3 años, pero de máximo 5 años. Normalmente hablamos de presupuestos que se llevan a cabo para actividades o labores muy específicas. Por ejemplo, Censa el día de mañana determina que uno de sus objetivos va a ser la construcción de una nueva sede, de un nuevo edificio. Censa toma la decisión de invertir en ese proyecto, construir una nueva sede que sea de 5 pisos y que va a ser en la cuadra siguiente a donde actualmente está Censa. ¿Ese es un proyecto que usted considera se puede llevar a cabo en un año? Es decir, ¿será que ese es un proyecto que desde el momento en el que se comienzan a hacer los estudios para comprar la propiedad, para remodelar la propiedad, etcétera, etcétera, usted considera que es un proyecto que se puede llevar a cabo en el marco de 1 o 2 años? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Porque son presupuestos macros, son presupuestos grandes, son proyectos de inversión significativos para la empresa. No es nada fácil, no es nada sencillo construir todo un bloque para ampliar la planta y la estructura física de una corporación como Censa. Esto requiere una serie de estudios técnicos, de estudios de suelo, eso requiere una serie de permisos. Eso es todo un proceso larguísimo, es decir, una corporación no se monta, una corporación no se estructura de la noche a la mañana. Mire, Censa tiene 20 años de presencia aquí en Córdoba. Entonces, fíjese que no es un proceso que se va a llevar a cabo, no es un proyecto que se va a llevar a cabo de la noche a la mañana, sino que normalmente son proyectos cuya ejecución implica un largo plazo. Implica que tal vez se ejecuten en periodos que superan los 3 años. Son proyectos de inversión macro que usted tendrá que contemplar. Usted tendrá que elaborar el presupuesto de esa actividad en específico y contemplar cuáles son los ingresos que usted pretende percibir una vez construida la obra y cuáles son los gastos en los que usted va a incurrir, los gastos y los costos en los que usted va a incurrir para poder construir esa propiedad o para poder adquirir, reformar, transformar esa propiedad y ponerla en marcha a producir. Recuerde el tema de la función económica básica. Entonces, fíjese que normalmente son proyectos grandes, son proyectos macro, que implican que usted proyecte ingresos, gastos y costos, desde luego que sí, pero que la ejecución de ese tipo de proyectos se pretende que se va a llevar a cabo en el marco de un periodo superior a los 3 años y en términos generales decimos que un máximo sean 5 años. ¿Por qué le damos un máximo de 5 años? Porque quizás en el marco de 5 años hacia adelante yo todavía puedo trabajar con ciertos indicadores y variables financieros que se encuentran en el mercado. Es decir, si usted se pone a proyectar cifras a 10 años, mire,
le puedo asegurar que al cabo de 7, 8 años puede que todo haya cambiado absolutamente y sus proyecciones no sean tan razonables. Entonces, podemos como financieros, como administradores financieros, tratar de proyectar cifras razonables en el marco de periodos hasta por 5 años. Ya de ahí en adelante se comienza a incurrir en un margen de error mayor porque se nos dificulta poder saber con cierto grado de exactitud o con cierto grado de razonabilidad, se nos dificulta poder saber cómo vamos a estar, en qué circunstancias vamos a estar dentro de 6, 7, 8 años. Diferente un periodo de 5 años, porque ya de pronto, en el marco de 5 años, las tendencias económicas y financieras no han cambiado tan significativamente como si lo pueden hacer en periodos superiores. Mire, hace 10 años atrás, le puedo asegurar que no estábamos en un punto tan avanzado como hoy en día. Es decir, si uno voltea a mirar 10 años atrás, no estoy segura si todavía teníamos celulares como los que hoy en día tenemos que se doblan. Hace 10 años atrás nosotros no contemplábamos que íbamos a poder tener un celular grandote que se podía doblar completamente. Eso era algo que no estaba en el marco de nuestro alcance. Entonces fíjese que normalmente hacemos proyecciones hasta por 5 años. Ya de ahí en adelante podemos incurrir en márgenes de error mayores, puesto que no es, lo más probable es que no se conserven las mismas tendencias económicas y financieras sobre las cuales nosotros nos basamos para poder hacer esas proyecciones. Ahora usted me dirá, pero bueno, si hay proyectos que pueden durar 7, 8 años, sí. Usted lo que hace es que proyecte inicialmente a 5 años y cuando vaya por el segundo o tercer año, que ya disponga de mayor información hacia futuro, usted lo que hace es actualizar las cifras. Entonces su proyección inicial puede ser 5 años y cuando ya hayan transcurrido los primeros 3, puede actualizar su proyección y llevarlo a otros 5 años y así sucesivamente conforme vaya avanzando el proyecto dependiendo de la magnitud del mismo. Entonces, primer tipo de presupuesto con base en el tiempo de ejecución. Segundo tipo de presupuesto que usted puede llegar a establecer, aquellos que son a mediano plazo. Presupuestos a mediano plazo. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto a mediano plazo, hacemos referencia a aquellos que se proyectan con base en un tiempo de ejecución que oscila entre un periodo superior a un año, pero inferior o igual a los 3 años. Repito, cuando hablamos de presupuestos a mediano plazo, hacemos referencia a aquellos que nosotros proyectamos con un tiempo de ejecución que oscila en periodos superiores a un año, es decir, es un proyecto que tal vez va a durar en ejecutarse más de un periodo, pero que serán inferiores o iguales a los 3 años. Entonces habrán proyectos que tendrán cierta dimensión, pero que implican quizás más de una vigencia, implican tal vez más de un solo periodo. Por ejemplo, sé que de pronto usted ha escuchado todo este tema de la facturación electrónica. ¿Está familiarizado con este tema? ¿Sí lo ha escuchado últimamente en los almacenes de cadena, en el noticiero y demás? El tema de la factura electrónica. En el trabajo también. Correcto, fíjese. Los que elaboran, ya la mayoría de las empresas hoy por hoy están trabajando con factura electrónica. Quienes todavía no trabajan, pues tendrán la posibilidad de comprar en almacenes de cadena, de comprar en una serie de empresas que ya manejan la factura electrónica. Fíjese que este tema de facturación electrónica es un proyecto
que si bien no requiere para su implementación 5, 6, 7 años, le puedo garantizar que es un proyecto que tal vez cuando inició implicó que las empresas incurrieran en un periodo superior a un año. Desde el momento en el que comenzaron a cotizar, a ver qué proveedor tecnológico podían utilizar, qué software financiero contable podían utilizar para poder comenzar a ejecutar este tema de la facturación electrónica, todo el proceso mientras se implementaba la facturación electrónica, mientras se parametrizaba el software, mientras se cargaba la información o se migraba si era manual, se migraba y se pasaba al software, o si ya ustedes trabajaban con otro sistema, se migrase la información a este nuevo software financiero, mientras se capacitaba al personal para que supiese sobre este tema, para que conociese la herramienta, para que supiese manejarla en el día a día del desarrollo de sus funciones. Fíjense que son proyectos que si bien no implican muchos años, puede que sí llegasen a superar una vigencia. Y obviamente implementar este tipo de proyectos no son gratis. Implementar este tipo de proyectos requiere de una asignación presupuestal, requiere de una asignación de recursos, donde usted de manera anticipada a la ejecución del proyecto, usted presupueste más o menos cuánto se puede llegar a gastar implementando este tema, por ejemplo, de la facturación electrónica. Entonces usted tendrá que proyectar rubros por honorarios porque usted le tendrá que pagar a una persona que capacite a su personal con respecto a este tema. Usted tendrá que proyectar gastos enfocados a la adquisición de un nuevo sistema financiero. Usted tendrá que proyectar honorarios que le tendrá que pagar al técnico de sistemas o al contador para que le realice toda la parametrización necesaria y poder facturar de manera fácil, ¿verdad? De manera rápida y sencilla. Entonces, fíjense que son proyectos que implican una asignación de recursos y por ende implican que usted estructure o elabore un presupuesto. Pero son proyectos que lo más seguro es que requieran una ejecución que supere el año, pero que sea igual o inferior a los 3 años, porque si ya supera los 3 años, ya estamos hablando de un presupuesto a largo plazo. Y finalmente, muchachos, encontramos el presupuesto a corto plazo, que de hecho es el más utilizado en las empresas, a corto plazo, y es el presupuesto que se enfoca en la operatividad anual de una organización, ¿verdad? Es ese presupuesto que generalmente realizan todas las empresas para poder llevar ese plan respecto a cada vigencia, respecto a cada año. Ese presupuesto a corto plazo será aquel que se estructure para ser ejecutado en un periodo máximo de un año. En un periodo máximo de un año. Entonces, con base en ese presupuesto a corto plazo es que nosotros vamos a trabajar. Y con base en ese presupuesto es que nosotros vamos a desarrollar y a explicar todo el tema de la elaboración del presupuesto. Con base en los presupuestos a corto plazo, que son aquellos que se elaboran o se estructuran con el objetivo de ser ejecutados en un periodo máximo de un año. Y normalmente son anuales. Es decir, usted ahorita en septiembre, octubre del 2022 comienza a elaborar el presupuesto para la vigencia 2023. Por allá en diciembre, a inicios de diciembre, esté pendiente a las noticias, que en el marco del sector público, por allá en diciembre, en las noticias comienzan a informar que ya se encuentra aprobado el presupuesto nacional para la vigencia 2023. Entonces, fíjese que normalmente en las organizaciones, tanto públicas como privadas, se trabajan con presupuestos a corto plazo, es decir, aquellos que se enfocan para ser ejecutados en máximo un año. Normalmente se llevan todo el año.
Normalmente son presupuestos que se elaboran por vigencia, por periodo, que van del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las empresas hoy por hoy deben estar trabajando con base en un presupuesto que se proyectó para ser ejecutado del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Ahorita en septiembre, octubre, las empresas comienzan a elaborar, comienzan a estructurar el presupuesto que va a comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero, pero ya de la próxima vigencia, es decir, del 2023. Y estoy segura que lo estructurarán con base en actividades a desarrollar máximo a 31 de diciembre del 2023. Habiendo finalizado esa vigencia, ya el próximo año arrancan con un nuevo presupuesto, con nuevas metas, con nuevos objetivos, con nuevas actividades valoradas en ese momento a nivel económico, con base en lo que esté ocurriendo en esa instancia particular o puntual de la vivencia, de la realidad que esté viviendo el país y la empresa en particular. Compañeros, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento o vamos en sintonía? Los escucho. En sintonía, profe, gracias. Listo, a ver, todavía nos falta, como llevamos rato sin vernos, todavía nos falta unos 20 minuticos más para que se vayan proyectando. 20 minuticos máximo 30 minutos de clase. Tercer tipo de análisis, compañeros. Ya vimos entonces un enfoque desde la flexibilidad, vimos un enfoque con base en el periodo de ejecución de los presupuestos. Ahora vamos a ver un tercer enfoque que es con respecto a las áreas de ejecución. Y que en esto se van a centrar las exposiciones que vamos a desempeñar o a llevar a cabo, creo que a partir de la semana entrante, sí. Con base en estos presupuestos de acuerdo a las áreas de ejecución. Aquí no voy a profundizar mucho, compañeros, porque la intención es que usted este tema lo desarrolle en cada tema de exposición que se le va a asignar ahorita. Entonces aquí no voy a profundizar mucho para no quitarle tema en su exposición. Simplemente los voy a mencionar y a grueso modo le voy a explicar más o menos en qué consiste. Entonces, de acuerdo al área que los ejecuta, los presupuestos se clasifican en presupuesto de ventas. Primer presupuesto y es la columna vertebral de todos los demás. Son 5 presupuestos, 5 tipos de presupuestos. El primero y el más importante se llama presupuesto de ventas. Estructura la columna vertebral de todos los demás presupuestos. ¿En qué consiste el presupuesto de ventas? Y de hecho yo voy a hacer como un abrebocas a ese presupuesto. La semana entrante, si mal no estoy, o en el video que les voy a grabar, voy a darles una abrebocas respecto del presupuesto de ventas. ¿En qué consiste, muchachos? En proyectar lo que usted pretende vender en la vigencia siguiente. Es decir, usted en ese presupuesto se va a enfocar en hacer diferentes cálculos que le permitan saber con cuántos ingresos va a contar usted, cuántas ventas a crédito o al contado va a materializar usted, por ejemplo, en el 2023. Entonces es presupuesto que se estructura con base en expectativas de gerencia y en capacidad de la empresa para poder cumplir con esas expectativas. Es decir, Censa puede decir, hoy en día que está recibiendo 600 estudiantes por año, un ejemplo loco. Y como meta para la vigencia siguiente se va a establecer que ya no va a contar con 600 estudiantes, sino que va a llegar a tener 800 estudiantes y determina cuánto va a cobrar por matrícula para el 2023, que más adelante profundizamos en eso.
Fíjese que con base en esas variables usted podría determinar más o menos cuánto va a percibir por ingresos, tanto al contado como al crédito en la vigencia siguiente. Ese es el primer tipo de presupuesto. Segundo tipo de presupuesto, presupuesto de producción. Presupuesto de producción, compras o costos, así lo puede encontrar. Presupuesto de producción, compras o costos, eso depende de la empresa. Y este es el segundo tipo de presupuesto. Presupuesto de producción, compras o costos, ¿verdad? ¿De qué depende que sean producción, compras o costos? Producción, empresas manufactureras, empresas que transforman materia prima en un producto terminado. Son esas empresas que elaboran los productos, ¿verdad? Esas empresas que, por ejemplo, una modista es una fabricante. Ella produce la mercancía que comercializa, porque ella compra tela, compra hilo, compra botones, transforma esa mercancía y vende un producto terminado que es completamente diferente al que ella compró en su estado natural. Ella compró tela, compró hilo, compró botones, pero ella no vende tela, ella no vende hilo, ella no vende botones, ella vende blusas, ella vende pantalones. Entonces, fíjese que presupuesto de producción está enfocado en esas empresas que transforman materia prima en productos terminados. Presupuesto de compras, ya no son empresas fabricantes, son empresas comercializadoras. Esas empresas que compran la blusa en Bogotá ya terminada y vienen y la venden aquí más costosa, pero no le meten mano, no le hacen ninguna transformación. Así como compró la blusa en Estados Unidos, viene y la vende aquí más costosa. Fíjese que en ese sentido será presupuesto de compras, no presupuesto de producción. Y será presupuesto de costos para aquellas empresas que ni fabrican ni comercializan, sino que son empresas que prestan un servicio, como Sensa. En Sensa tendremos que realizar un presupuesto de costos, porque Sensa no tiene inventario, porque Sensa no produce nada, porque Sensa no comercializa nada. Sensa presta un servicio. Ese es el segundo tipo de presupuesto que tenemos que proyectar. Para vender se requiere invertir en ciertas cosas que son necesarias e indispensables para la venta. Eso es lo que se proyecta aquí. Aquí se proyectan ingresos, aquí se proyecta lo que es indispensable para poder materializar esa venta, para poder materializar ese ingreso. Tercer tipo de presupuesto según el área que la ejecuta. Presupuesto administrativo, presupuesto de administración. También se conoce como presupuesto de gastos. Tercer tipo de presupuesto. Presupuesto de administración o presupuesto de gastos, ¿verdad? Entonces, compañeros, obviamente para usted vender, así como necesita o requiere algunas cosas que son indispensables para la venta, también usted deberá proyectar algunas cosas que si bien no son indispensables para la venta, sí son importantes y son de apoyo o de complemento a la venta. Por ejemplo, en Sensa. En Sensa un gasto, en Sensa un costo que es necesario e indispensable para poder dar esta clase sería ¿cuál? A ver, usted en el marco del presupuesto de ventas proyecta los ingresos que se van a percibir en este módulo, por ejemplo. Pero para poder desarrollar este módulo y para poder que Sensa venda el módulo, ¿qué debe gastar Sensa? ¿Qué pago necesario e indispensable debe hacer Sensa que lo contemplamos aquí en el marco del presupuesto de costos? Los tutores. El pago de los tutores, ¿verdad? Entonces, para Sensa poder vender, Sensa necesita proyectar un presupuesto de costos, por ejemplo, que es el pago de los tutores. Sin tutores no hay venta y sin venta no hay ingresos, ¿cierto? Eso se contempla en el presupuesto de costos para el caso de Sensa. Ya para el caso de una empresa que comercializa,
A ver, si yo comercializo con tenis, yo vendo tenis, ¿qué es lo más importante para yo poder vender un tenis? Comprar los tenis, ¿no? Comprar los tenis, ¿verdad? A ver, si yo no tengo tenis, yo no puedo vender. ¿Qué voy a vender si yo no tengo tenis? Entonces yo tendré que proyectar un presupuesto para poder comprar los tenis. Y comprar los tenis no solamente implica pagarle al proveedor, implica otras cosas como pago de fletes, como pago a coteros que descarguen la mercancía, pago de peajes. Es decir, todos esos son costos que yo deberé proyectar en el presupuesto de compras en una empresa que comercialice con tenis, porque eso es lo necesario e indispensable para poder vender. Pero todas esas empresas, tanto la que vende como la que presta un servicio como Sensa, así como tienen cosas que son necesarias e indispensables, también habrán actividades que son de apoyo, que son de complemento. Entonces, por ejemplo, Sensa, una labor que es de apoyo o de complemento. Por ejemplo, pagar los servicios públicos, ¿cierto? Pagar el agua, el servicio del agua. A ver, con agua o sin agua, en Sensa la clase la podemos dar y se puede prestar el servicio, se puede recibir el ingreso. Pero si usted va a Sensa y entonces encuentra esos baños vueltos nada, nunca hay agua, no puede lavarse las manos. Fíjese que eso no es indispensable para vender, pero sí es importante y hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo. Entonces, ese gasto que es de apoyo al proceso de ventas tendrá que contemplarlo en un presupuesto que se llama de administración o de gastos. Aquí se contemplan todas esas actividades que son de apoyo o complemento al proceso misional, al proceso más importante dentro de la empresa, que es vender. Cuarto tipo de presupuesto. Miren, aquí usted proyecta los ingresos, aquí los costos y aquí los gastos. Si usted proyecta ingresos, sabe cuánto va a percibir de ingresos, sabe cuánto va a gastarse y sabe cuánto necesita en costos, usted conoce su utilidad. Con base en la utilidad, usted puede proyectar el presupuesto de inversiones. Presupuesto de inversión, que es el cuarto tipo de presupuesto. Presupuesto de inversión. Entonces, ¿el presupuesto de inversión en qué consiste? Con esas utilidades que me está generando la empresa, ¿qué proyectos de inversión voy a materializar? Recuerde cuando hablábamos de que con base en el presupuesto se pueden establecer una serie de herramientas, una serie de estrategias, dentro de las cuales está la reinversión en la empresa, ampliar los puntos de distribución o venta, abrir una nueva línea de negocio. Es decir, hay muchas formas a través de las cuales usted puede reinvertir las utilidades que le genera la empresa. Eso es lo que va a proyectar aquí en el presupuesto de inversión, ¿cierto? ¿Qué tipo de proyectos puede materializar con esas utilidades que le está generando la empresa? Y ahí hay una información importante que quien realice esta exposición deberá presentar. Y por último encontramos el presupuesto de efectivo. Presupuesto de flujos de efectivo. Presupuesto de flujos de efectivo. También lo encuentra como presupuesto de caja o presupuesto de efectivo. También lo puede encontrar así en internet, eso es lo mismo. Presupuesto de flujos de efectivo, presupuesto de caja, eso es lo mismo. Lo puede encontrar de diferentes formas. Y entonces fíjese que es el último presupuesto. ¿Por qué? Porque ya conociendo cuánto va a recibir en dinero, recuerde la diferencia entre rentabilidad y liquidez. Yo puedo vender, si vendo mucho estoy siendo rentable, pero si yo no recupero esa platica, ¿qué pasa cuando usted llega al final del módulo? Sensa le vendió, ya usted está inscrito y ya a usted se le prestó el servicio. Eso es una venta que implica que Sensa es rentable. Pero ¿qué sucede si al final de esta asignatura usted no paga? Y Sensa no crea o no diseña estrategias para obligarlo a usted a pagar. Sensa está siendo rentable porque está vendiendo, pero Sensa no está siendo líquido.
porque la platica no la está recuperando. Puede vender mucho, pero vende a crédito, y si no recupera la platica, no está siendo líquido. ¿Me hago entender? Entonces fíjese que ya usted, sabiendo con cuánto dinero material cuenta para que le va a ingresar, y con cuánto y cuánto de ese dinero que le va a ingresar está comprometido para comprar lo necesario, para comprar lo complementario y para invertir, usted puede hacer pronósticos a futuro con respecto al dinero o a los flujos de dinero que va a manejar en su empresa. Eso también le sirve para toma de decisiones con respecto a temas de liquidez, que no quiero profundizar para darle campo a quien vaya a desarrollar la exposición de explicarnos bien ese tema. 5 tipos de presupuestos, compañeros, 5 temas de exposición diferentes. Yo estuve contando en lista cuántos somos y salimos a grupos máximo de 4 estudiantes. Grupos máximo de 4 estudiantes. Yo no les voy a asignar los integrantes de cada grupo. Ya usted tiene los temas. Le pido por favor que usted de manera interna, puede ser a través del grupo de WhatsApp, se comunique con sus compañeros y entre ustedes organicen y cuadren de manera interna los grupos. Ya sabe que son máximo 4 integrantes por grupo. Una vez estén conformados, pues usted comienza a armarlo, ¿no? Comience a tratar de cuadrar los grupos. Si ya tiene 3 integrantes y no ha encontrado un cuarto, entonces notifíqueme eso. Es decir, cuando ya usted tenga su grupo, usted escoja su tema. ¿Cómo van a escoger los temas? Pues el primero que agarre. Por ejemplo, si ya yo tengo mis 3 compañeros y yo soy la primera que pongo en el grupo de WhatsApp, mi tema es presupuesto de venta, bueno, ya de ahí en adelante los demás tendrán que escoger los temas que vayan quedando. Es decir, yo voy asignando el tema conforme me vayan dando los grupos. Usted escoja el tema que quiera. Y así cada quien va determinando grupo, sus integrantes y qué tema va a desarrollar. Pueden escoger cualquiera. Ahora, en este orden se van a presentar. Es decir, el primer grupo que va a exponer va a ser el grupo de presupuesto de ventas. El segundo grupo va a ser el de presupuesto de producción y así sucesivamente. En este mismo orden de ideas vamos a ir desarrollando las exposiciones. Compañeros, las exposiciones las van a, de momento comience a realizar, comience a formar el grupo con los respectivos integrantes. Las exposiciones van a iniciar la semana entrante. Si no es el martes, tiene que ser el miércoles, más o menos. Yo le estaré confirmando el sábado si arrancamos el martes o arrancamos el miércoles, dependiendo como yo vea que hemos avanzado en la temática que debemos desarrollar. Porque la exposición usted la realiza, pero luego de haber visto toda la parte teórica. Entonces yo le estoy confirmando el sábado durante el transcurso del día cuando arrancamos con las exposiciones. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, primero que conforme el grupo. Segundo, ¿cómo vamos a desarrollar esas exposiciones? A ver, muchachos, supóngase que a usted le toca exponer el miércoles. Obviamente ese día será la asistencia obligatoria para todos los integrantes del grupo. Ustedes se organizan de manera interna cómo van a explicar o desarrollar la exposición. Es decir, tal cual como si estuviéramos en el presencial. Usted cuadra, bueno, a mí me toca esta parte, a mí me toca este otro pedazo, a mí me toca este otro pedazo. Y ese día entonces es obligación que activen las cámaras quienes estén realizando la exposición. Quiero exposiciones bien argumentadas, quiero exposiciones bien fundamentadas. Entonces ese día, por ejemplo, le toca al grupo de presupuesto de ventas, los 4 integrantes del grupo activan sus cámaras y activa micrófono el integrante del grupo que vaya a iniciar, terminó ese, entonces la intervención la arranca el otro y así sucesivamente.
Es importante que todos estemos muy atentos a las exposiciones porque yo voy a estar haciendo preguntas para poder ganarnos ciertos puntos. Yo voy a estar haciendo preguntas respecto de esos temas que los compañeros estarán tratando en la exposición. Al final de la presentación, si yo veo que es necesario hacer alguna intervención donde yo les recopile en términos generales los aspectos que usted debe tener en cuenta para efectos del examen, de lo que usted va a estudiar para efectos del examen, yo al final de cada presentación hago una breve intervención donde recopile los aspectos más importantes a tener en cuenta para efectos de estudiar en el marco de nuestra actividad final, que es el examen. Importante, muchachos, cada grupo tendrá que elaborar o unas diapositivas o un taller escrito. Es decir, la temática que ustedes desarrollen aquí en las exposiciones debe quedar sustentada con una evidencia. Pueden ser unas diapositivas o puede ser un trabajo por escrito. La idea es que nos quede un material de apoyo, porque a través de ese material de apoyo que tiene que cargar en la plataforma es que yo lo voy a evaluar. ¿Listo? Usted presenta su exposición y carga su diapositiva. Cada integrante del grupo debe cargar la misma diapositiva. Presenta la exposición y carga su evidencia, su material de apoyo a la plataforma Q10. Una vez cargada esa evidencia, procedo a calificarle, a colocarle su nota respecto de esa actividad. ¿Qué otra cosa con relación a ese tema de las exposiciones es importante que tenga en cuenta? No, yo creería que eso es todo. Importante la asistencia de todo el grupo. Voy a estar haciendo preguntas de esos temas para asignar puntos de participación. Importante que para ese día tengan preparado lista la cámara y que carguen a la plataforma Q10 su respectivo material, sea un taller escrito o sea una diapositiva. Bueno, quienes ese día deseen proyectar o presentar la diapositiva, previamente a su exposición me la comparten, me la pasa al WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Antes de la exposición, quienes quieran presentar diapositivas, antes de la exposición me las envían por el grupo de WhatsApp para yo el día de la exposición compartirlas aquí pantalla y que todos puedan ir visualizando las diapositivas. Aquí me pregunta la compañera si necesariamente es de 4. Pues si tienes 2, puedes de momento hacerlo de grupo de 2, porque yo conté por lista, pero no todos asisten. Hay algunos que se retiran, hay otros que no continúan, hay otros que nunca han asistido. Entonces, puedes irlo armando así, 2 personitas y mándame tu tema. Que si yo veo que al final de pronto hay personas que están en el aire y que quedaron sin grupo, yo las voy rellenando, yo las voy asignando en esos grupos que yo veo que están poquitos, pero máximo 4 integrantes. Normalmente nos estamos conectando más o menos de 15 a 17 personas. Es correcto, sí, más o menos, y si somos así 15, 17 personas, salimos de 3, 4 personas por grupo. Ya algunos saldrán de 3, otros saldrán de 4. ¿Listo? Entonces, de momento vayan conversando y tratando pues de juntar los integrantes, ¿no? Y de escoger el tema que cada quien quiere desarrollar. Bueno, chicos, vamos a finalizar este encuentro hasta aquí. No se me desconecte que voy a pasar a lista. Quiero saber si tienen alguna duda o alguna inquietud hasta el momento. De la temática o de la exposición. La exposición empieza exactamente a las 7 o a las 7:30, bro. Pues no sé, dependiendo, 7:10, 7:15 podríamos estar iniciando las exposiciones.
La intención es que por día se puedan hacer máximo dos exposiciones por día. ¿Ya? Listo, compañeros. Entonces, agradezco mucho a todos por haberse conectado. Les deseo una excelente noche y si Dios lo permite, nos vemos entonces mañana a las 7 en punto. A medida que vaya llamando a lista, se puede ir desconectando. ¿Listo? Muchísimas gracias por haberse conectado. Una preguntita, escuché que dijo algo del sábado. Sí, como tenemos que garantizarnos 3 encuentros por semana para desarrollar toda la temática, hoy es nuestro primer encuentro, mañana va a ser el segundo, el sábado no tendremos encuentros sincrónicos, sino que yo les voy a subir un video con lo que me haga falta de la temática. ¿Me hago entender? Ah, ok, listo. No, yo pensaba que tenía como que conectarnos No, el nos sábado. vamos a conectar hoy, nos conectamos mañana y ya el sábado yo les grabo un video para complementar los temas que de pronto me hagan falta de esta segunda semana. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto, muchachos, gracias. Ya voy a pasar a lista, no se me desconecte aún. Entonces tenemos por acá a Icardi Tatiana. Presente. Perfecto. Daniel Lambertino. Daniel Ángel Lambertino. Presente, profe. Ok. Tenemos a Barrios Tania. Presente. Perfecto. Vuelvas Lorelis. Presente. Ok. Donado Gisette. Presente. Enamorado Jessica. Estrada José. Presente. Ok. Gallardo Melanie. Ok. González Rafael. Tenemos a Herrera Salma. Tenemos a Jiménez Ingris. Martínez Dubán. Presente, profe. Ok. Montiel Javier. Presente, profe. Perfecto. Payares Darlis. Payares Giselle. Presente, profe. Profe, presente. Ok. Payares Giselle. Perfecto. Presente. Petro Guadalupe. Rodríguez Verónica. Presente, señor. Ok. Sánchez Eliana. Presente, profe. Perfecto. Villadiego Georgina. Presente, profe. Perfecto. Zavala Iván. Caldera Katy. Tú no me sales Presente. en lista. Yo soy de auxiliar contable, profe. Ok, vale. Regálame un segundo, no te me desconectes todavía. Yo te agrego aquí al listado. Ok. ¿Tú te inscribiste la materia hace poco? Sí, señora, la escribí el miércoles. Ok. Regálame tu número de cédula, por favor. 1067 Ok. 966 43. 43. Apellidos. Caldera Ortega, Caldera Ortega. Catilloana. Katy Joana. Celular. 311 Ajá. 280 Sí. 5183. Listo, perfecto. Bueno, Katy, ya te puedes desconectar. Ok.